Buenas tardes, mi nombre es Carla Blanco, del Instituto Tecnológico de Tijuana en Ingeniería Logística, materia estadística inferencial 1, unidad 4, tema estimación y tamaño de la muestra. Nombre del profesor Juan Morales y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la estimación de una proporción de una población. Objetivos. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la fidelidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesarios para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y este es más consistente de los estimadores que podría usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser el menor de la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos la varianza de el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son del 90%, se le va a poner que el 0.10%, del 95% es el 0.5% y del 99% es el 0.1%. La opción del 95% es el más común, puesto que provee un equilibrio entre precisión, refleja el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad y expresa por el nivel de confianza. La interpretación de un intervalo de confianza en el ejemplo del 95%. La interpretación correcta se tiende a una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos un intervalo de confianza correspondiente al 95% de ellos, incluirá realmente el valor de la proporción poblacional P. Definiciones. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa las estadísticas muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquello que no tiene probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado como E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error E también se llama el error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la división estándar de las proporciones muestrales. Ejemplos de selección de género. Vamos con el primer ejemplo. Dice aquí, el Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que se utilizaron con el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Entonces, nos está diciendo que la primera inciso A, calculé la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas en los padres que usaron el método XOR. En este caso, para poder calcular lo que viene siendo la mejor estimación, vamos a dividir lo que es nuestro caso de éxitos
y entre nuestros número de casos o número de eventos. En este caso son 525 niñas que sí salieron niñas y 574 experimentos o padres en los que se aplicó el método. Y nos da un resultado del 0.9146, que si lo multiplicamos por 100 para sacarlo en porcentaje es el 41.46. Dice aquí que vamos a utilizar los datos de la muestra para construir un intervalo de confianza del 95%, el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. En este caso, bueno, yo aquí ya lo tengo el resultado hecho, pero lo vamos a realizar por parte de Minitab. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a poner en estadística básica, y vamos a buscar la forma, porque como estamos hablando de porción, que diga una proporción. Aquí nosotros pudiéramos tener los datos todos ya en una columna, lo que vienen siendo los 174 datos, pero como ya no los tienen los datos resumidos, estamos hablando que vamos a poner aquí nuestro dato de eventos. Los eventos son los eventos que sí fueron niñas, en este caso son 525, y el número de ensayos. Nuestro número de ensayos fue 574. Se hicieron 574 ensayos y 525 salieron niños. Y nos están pidiendo que es del 95%. Esto lo vamos a poner en opciones en donde nos diga que es el 95%. Y aquí ya pues por default lo voy a ir manejando de esta forma. Lo vamos a poner en aceptar. Y aceptar. Y aquí pues no es lo que nos está coincidiendo, lo que nos está diciendo que nos lo pide de esta forma, que vamos a utilizar nuestro intervalo de confianza para el porcentaje de las nacidas. Entonces nos está diciendo que pues nuestros datos, nuestros eventos y nuestra muestra es nuestro índice del 95%, pues está dentro del rango del 0.88 y del 0.93 para que nos dé aquí nuestra opción de obtener el 95% de éxito. Ahora dice, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces ahora vamos a ver el margen de error que sale, o cuál es nuestro margen resultante. En la otra era del éxito, aquí es de nuestro error. Entonces vamos a ver. Aquí, como les comento, ya lo tenemos. Nuestro margen de error nos marca dos márgenes de error. El límite inferior y el límite superior, pues es una campana de Gauss y nos manda al positivo y al negativo. Y aquí vamos a realizarlo. Vamos a estadística y nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para la estimación. Aquí estamos hablando de proporción, así que vamos a poner aquí proporción. Tenemos más opciones, pero ahorita estamos hablando de esta. Y quedamos que nuestra proporción es de... Aquí está. Que es del 0.91. Que fue el que nos sacó en el primer resultado, 0.914. Porque ese fue, recuerden, nuestro resultado. De hecho, nosotros estamos agarrando 4 decimales, entonces fue 0.9145. Y en este caso nos están pidiendo que busquemos el margen de error. Entonces aquí vamos a ponerle margen de error. Y nuestro tamaño de la muestra, pues quedamos que era 574, que es la cantidad de niños. Y nos dijeron que lo hiciéramos al 95%. En este caso, pues aquí ya está. Y ya le ponemos en aceptar.
Y aquí tenemos el mismo resultado que ya habíamos manejado en la otra parte, en donde nos están dando pues los márgenes de error, el límite inferior y el límite superior. Porque en la campana de Gauss pues son los límites de error hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces ya tenemos resuelto el inciso. Bueno, aquí se me descotrapearon aquí, pero es el inciso C. Ahora vamos por el inciso D y dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. Entonces dice, y el margen de error es del 1%, a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos otra vez, estadística, nos vamos en potencia de tamaño y de la muestra, pues que ahora queremos el tamaño de nuestra muestra. Y aquí se queda la misma proporción. A ver. Dice si la proporción de éxito fuera del 90, entonces aquí la vamos a cambiar. Ya no es 91.45 porque nos cambiaron los datos y ya no vamos a estimar el error. Ahora vamos a ver el tamaño de la muestra. Y nos dice que si el tamaño de la muestra fuera del 1%. Del 1%, entonces aquí le vamos a poner 0.01 y nos dice que el 95%. Vamos a cerciorar si así es. Esto es correcto y ya no me lo ponemos en aceptar. Y aquí ya tenemos, o sea, para poder tener un 90% de probabilidad de una muestra, tenemos que hacer una muestra de 3.786 experimentos y en base a eso poder sacar nuestro tamaño de éxito del 90%. Ahora, este es un ejercicio similar, pero pues diferentes datos. Y volvemos, dice, Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó el estudio con 152 bebés de padres que se utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de niños nacidos de padres que usaron el método? Pues en este caso nuevamente volvemos a dividir nuestro resultado favorable entre el tamaño de la muestra y sale 127 entre 152. Nos da una estimación de 0.835. Dice, utilice los tamaños de la muestra para construir un intervalo de confianza del 95% de un porcentaje de niños nacidos de padres utilizando el método de EXOR. Entonces vamos a realizar pues los mismos pasos, estadística básica y vamos a bajar una porción porque es lo que nos están pidiendo en este momento. Datos resumidos. Entonces veamos nuevamente nuestros datos. Dice que son 127 niños nacieron y son 152 experimentos. Entonces aquí son 127. Y aquí son 152. Lo que nos está manejando en datos, 127 y 152 bebés. Y nos están diciendo que el 95%, como no lo hemos movido, tiene que seguir apareciendo el 95% por default. Le ponemos en aceptar. Y nos está diciendo pues que nuestra mayor estimación es del 0.8355. Aquí la manejamos 0.8355 para poder incrementar o más bien los datos que resultan en un porcentaje del 95% para incrementar los valores. Ahora dice que calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95. Entonces vamos de nuevo aquí ahora estadística básica, potencia de la muestra, tamaño de la muestra y nuestra proporción quedó en base a nuestro resultado anterior
que es del 0.835. Entonces la proporción es 0.835 y nos está pidiendo que estimemos el error. Entonces márgenes de error. Y nos está diciendo pues que aquí el tamaño de nuestra muestra, recuerden que era, creo, 152, si no me equivoco. Vamos a revisar. Sí, 152 bebés. Entonces vamos a ponerle aquí. Y nos están pidiendo que quede al 95% también. Entonces no le vamos a tener que mover en la otra parte. Y aquí ya tenemos nuestra estimación de nuestro margen de error. Les comento, son dos márgenes, puesto que maneja el margen de error hacia la derecha y hacia la izquierda de la campana de Gauss. Entonces, en este caso, pues aquí ya tenemos nuestros márgenes de error. Ahora dice que vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%. Entonces, si un margen de error del 2% en un nivel de confianza del 99%. Entonces, aquí nuestros datos ya cambian. Entonces, estadística básica, tamaño de la muestra. Y aquí nos estaban diciendo que creo era del 80, si no me equivoco. Del 85, 2% de error y 99 de margen. Del 85, aquí, pues nosotros tenemos estimado el tamaño de la muestra, entonces 2% de error. Y ahora sí aquí le vamos a modificar del 95 al 99. Ponemos en aceptar y aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro tamaño de la muestra. Entonces, para poder tener el 85% en proporción con el 99% de confianza, necesitamos hacer un tamaño de muestra o 2.327 muestras para poder tener el margen de error del 2%. Que es el que se viene manejando aquí. Entonces tenemos el parámetro proporcional con una distribución binomial con una proporción del 0.85, pues es lo que nos está dando aquí nuestro problema, ¿verdad? En los problemas anteriores se manejaba otro dato, con un nivel de confianza del 99% y un intervalo bilateral. En este caso el margen de error del 2% tiene que ser basado en una muestra de 2.327 experimentos o pruebas. Ahora vamos con la estimación de la media poblacional desviación estándar conocida. Y dice aquí que los objetivos es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media proporcional. Utilizando los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias en tendencia central. Vamos con el primer ejemplo. Dice aquí pesos de hombre. Y en este caso dice: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de la estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Número de datos o de experimentos es 40, con una media de 172, la mejor estimación de 172.55 libras, y una investigación realizada para otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por de 26 libras. Dice aquí, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. En este caso no lo tenemos que calcular de otra forma, puesto que ya nos la están dando aquí mismo en el problema.
Y volvemos entonces al problema. Entonces, aquí nos está diciendo que nos pide pues la media que en libras, que ya está aquí, la estimación puntual ya la tenemos. Entonces, vamos al siguiente pregunta. Dice, construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Entonces, aquí ya tengo como el resultado. Nuestro intervalo de confianza del 95% tiene que estar dentro del 164.49 y el 180.61. En este caso, pues están manejando libras. Vamos a verlo en Minitab. Vamos a estadística básica y aquí está. Se trata de una muestra. Es el primero que vamos a hacer. Dice aquí datos de una columna, pues no los tenemos, entonces pues son datos sumarizados. El tamaño de la muestra, quedamos que era 40 personas. La media de la muestra fue en 172.55. Y la desviación estándar conocida era de 26. No vamos a realizar prueba de hipótesis y nos está pidiendo que es al 95%, que ya no lo da aquí por default. Entonces lo vamos a poner en aceptar y aquí otra vez aceptar. Y aquí ya tenemos pues el resultado que les había comentado anteriormente. Nuestro error estándar de la media es del 4.11, pero nos están pidiendo que el porcentaje de confianza, entonces en este caso con una desviación conocida es entre 64.49 y el de 180.61. Ahora dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es del 26% y con un nivel de confianza del 95%. Ahora, vamos a ponernos en habilidad y vamos a ponernos aquí en estadística, como ya estamos trabajando con el tamaño de la muestra. Aquí ya le vamos a cambiar. Ya no tiene que ser ahora tiene que ser la selección de media con la desviación estándar que nos habían dicho ahorita de 26. Vamos a estimar. Dice que con un margen de error de 5 vamos a tener el tamaño de la muestra del 5%. Entonces aquí vamos a cambiarle al 5%. Estimar el tamaño de la muestra. Y nos pide que el 95%. Como ya aquí ya le hemos cambiado, tenemos que volverlo a ajustar. De lo contrario, pues no nos va a salir. Ya no es el default de siempre. El 5. Vamos en aceptar. Y aquí ya lo tenemos. En donde nos está diciendo que para obtener esto tenemos que hacer un tamaño de muestra de 104 hombres para poder obtener el resultado del 95% de confianza, en donde podamos tener con un margen de error del 5%. Entonces, nuestra muestra tiene que ser de 104 hombres ahora en lugar de 40. Entonces, esto es muy similar, dice. Ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene la muestra aleatoria simple de 50 adultos. Aquí nuestra muestra es de 50. Vamos a ponerla aquí. Nuestra muestra es de 50. Y dice que se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro por cada persona. Y la media de la muestra es igual a 4.63. Donde nos están dando que dice que la desviación estándar proporcional de los globos es de 0.54.
y se calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de los glóbulos. Y no lo tenemos que calcular puesto que aquí en el problema ya nos lo está dando. La media muestral es la mejor estimación media del conteo de los glóbulos rojos, entonces es 4.63. Ahora dice, construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de los glóbulos rojos de adulto. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a estadística, estadística básica. Una muestra simple en Z. Datos resumidos, nuestro tamaño de la muestra aquí ya cambió. Quedamos que son 50. Nuestra media estándar también ya cambió aquí, que quedamos que eran 4.63. Con nuestra desviación estándar, que ya no son números enteros, sino ya es 0.54. Y recuerden que nos lo pidió con la desviación del, tengo entendido, 99%, si no ahorita igual lo vamos a cerciorar. Así es, del 99%. Entonces aquí le ponemos en aceptar y aquí también ya le vamos a poner en aceptar. Volvemos a nuestro problema porque ya tenemos el resultado. Entonces aquí nos está diciendo que vamos nuestro intervalo de confianza, que es el IC del 99%, va a estar dentro del 4.4333 y el 4.8267. Con una muestra de 50 personas adultas o que para hacer el conteo de glóbulos. Dice el siguiente inciso, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25% con una desviación de 0.54 con un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a Minitab, estadística, potencia del tamaño de la muestra, tamaño de la muestra. En este caso, quedamos que la desviación que nos están dando es 0.54. Vamos a estimar el tamaño de la muestra, entonces en el margen de error nos están diciendo que es del 0. Ok, aquí le puse coma. 0.54. Y nos está diciendo aquí que la desviación es del tamaño del error es 0.25 con un nivel de confianza del 99%. Hay que cambiarlo aquí. Ya vamos a aceptar y aceptar. Y nuestro tamaño de la muestra para tener el 0.25% de lo que viene siendo el margen de error tendría que ser de 35 personas. Entonces, para poderla obtener, tenemos que tener 35 personas y ahí va a salir nuestro intervalo de lo que tenemos que realizar. Y aquí tenemos pues nuestro resultado. Ahora vamos con la estimación media poblacional desviación estándar desconocida. Dice definiciones. Cuando se conoce la desviación, se utiliza la distribución de t-students una vez de t de la distribución normal, suponiendo que se suplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de t-students desarrollada por Williams Coster de 1876-1937. Coster era un empleado de la cervecería Guinness Brewers que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Coster publicó bajo un seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en el número de valores muestrales que pueden variar desde
haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los gastos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen una puntuación de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones. Por la 10ª puntuación se calculará la suma de las 10 puntuaciones y debe dar 800. Así la 10ª puntuación debe ser a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para optar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad disponibles es n-1. Dice propiedades de distribución T-Students. La distribución T-Students es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T-Students tiene la misma forma de campana simétrica de la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variable con una distribución más amplia de lo que esperan con muestras pequeñas. La distribución T-Students tiene una media de T de igual a 0, o así la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución de students varían con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene la desviación de igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande la distribución de T-Students, se acerca más la distribución normal estándar. La elección entre distribución Z y T. Utiliza la distribución normal Z. La desviación conocida y población distribuida. Normalmente la desviación conocida y el número de datos mayor a 30. Utilice la distribución normal T. Entonces, para utilizar la T, tenemos que tener con la desviación estándar, no la podemos conocer, la población de distribución normal, y con un número de datos con la desviación estándar y el número de datos mayor a 30. Ejemplo. Vamos con el peso de las basuras. Dice, un conjunto de datos archivados anexados incluidos en los pesos en libras de las basuras desechadas proviene de la muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del medio de la población de la basura. Recuerden que anteriormente nosotros en el problema ya no lo estaban dando, es por eso que nosotros dábamos el ejemplo en Z, pero ahorita nada más nos están dando la cantidad de hogares. Para eso tenemos distribuidos ya aquí anexados todos nuestros datos de los hogares en el Minitab. Entonces, para poder contestar el punto A, vamos a contestar primero el punto B. Y nos vamos a ir a la sección donde tenemos ya nuestros datos de la basura. Y aquí tenemos en esta columna toda la basura. Entonces, vamos a ir a estadística básica y en una proporción en T. Aquí, pues si tenemos los datos, en lugar de los datos aquí recolectados, lo vamos a poner en datos resumidos, pero aquí lo tenemos en una columna, así que vamos a seleccionar nuestra columna. Y pues estamos hablando del 95%, que ya no lo dan por default. Le vamos a poner en aceptar. Y aquí ya lo tenemos. Nuestra desviación estándar, nuestra media es del 27.44, que esto es lo que nos están pidiendo en el inciso A, que ahorita lo vamos a, pues ya está colocado, pero para que vean de dónde sacamos. Y un error de estándar de media, y aquí nos está dando que el nivel de confianza del 95% tiene que estar entre 24.28 y 30.60. Entonces, aquí le tenemos la mejor estimación en nuestra media sale en el resultado, como les comenté, 27.44, construyendo un intervalo de confianza del 95%, que aquí ya lo tenemos, y con nuestro resultado, que es nuestro intervalo, ¿no? Del 24.28 al 30.60. Ahora dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. Entonces vamos aquí
con nuestro problema. Margen de error del 3%. Con una desviación del 95%, con una desviación del 13.65%, con un nivel de confianza del 95%. Entonces ahora nos vamos aquí mismo, vamos a ir a estadística, proporción del tamaño de la muestra, vamos a poner aquí ahora la desviación estándar, que damos 13.66, 13.65, y vamos a poner pues el tamaño de la muestra. Ya la tenemos con márgenes de error. Ok, aquí en lugar de punto ahora puse guión. Con nivel de 3%, en la opción del 95%, que ya no la da por default, pero igual no está más de revisar, le vamos a poner en aceptar. Y dice que nuestro tamaño de la muestra pues se tiene que aumentar a 82 hogares para poder tener un margen de error del 3%. Ahora, vamos con el mismo problema, pero en este caso pues ya diferentes datos. Dice aquí que una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés, entonces nuestro tamaño de muestra son 186. Dice tiene una media de 3.103 gramos con una desviación estándar de 696 gramos. Y nos está pidiendo nuevamente que calculemos la mejor estimación. En este caso vamos a volverlo a hacer construyendo primero el inciso B. Aquí. Entonces, vamos a estadística básica, muestra T, y dice aquí que con nuestros nuevos datos ya no tenemos datos en una columna, aquí ya no tenemos datos registrados de los pesos, entonces tenemos que ir a datos resumidos, en donde dice que el tamaño de la muestra, y lo comentamos, son 186, la media de la muestra son 3.103, vamos a cerciorarnos, 3.103. Y la desviación estándar de 696. Con el intervalo del 95% de confianza. Y le vamos a poner en aceptar. Aquí ya lo tenemos. Entonces nos está diciendo que pues nuestro intervalo de confianza está dentro de 3.002.3 gramos y 3.203.7 gramos. Con nuestra desviación con nuestra media de 3.103. Y aquí es lo que ya de donde la podemos sacar. Con la respuesta del B obtenemos la respuesta del A. Dice ahora, calcule el tamaño de la muestra necesario de tener un margen de error, el margen de error del 10% con la desviación estándar de 465 gramos con el nivel de confianza 95%. Y nos vamos aquí, estadística, como estamos buscando ahora el tamaño de la muestra. Dice aquí que nuestra desviación estándar es de 465. Estimar tamaños de la muestra. Entonces aquí tenemos el margen de error del 10%. Y en opciones del 95%. Vamos a cerciorarnos. Así es. Y aceptar. Entonces nuestro tamaño de la muestra tiene que ser ahora de 8.309 niños para poderlo tener, para poderlo manejar con un margen de error del 10%.
Y aquí lo tenemos en nuestro resultado, cómo se viene manejando. Ahora vamos a pasar al siguiente problema de esta primera parte. Dice estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de la población de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. El grado de libertad es igual al número de la muestra menos 1. Propiedades de la distribución de chi cuadrada. La distribución de chi cuadrada no es simétrica. A diferencia de la distribución normal y de t-students, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada uno de los grados de libertad y el número de grados de libertad es dado por el GL, que es igual al número de datos menos 1. Conforme que el GL quedamos que era el grado de libertad, ¿verdad? Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral S cuadrada es mejor estimación puntual de la varianza poblacional desviación cuadrada. Varianza cuadrada. Los valores de S cuadrada tienen que ser tienden a producir errores más pequeños que están más cerca de la división cuadrada de la varianza cuadrada que otras medias de variación insesgada. La desviación estándar muestra que S suele utilizarse como estimación puntual de una varianza o cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como si fuera una estimación de una varianza razonable, varianza razonablemente buena. Aunque esa es una estimación sesgada y se usa con frecuencia como una estimación puntual de varianza. Dice ejemplo de calificaciones del crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexado para comparar un intervalo de confianza del 95%. Para la desviación estándar, para todas las calificaciones del crédito, dice calcular la desviación estándar puntual. Recuerde que aquí tenemos que sacarla. En este caso, vamos a contestar primero el inciso B y con eso aquí nos va a dar, pues aquí ya la tenemos, ¿no? Nuestra desviación estándar del 92.2, pero porque ya lo tengo aquí resuelto, entonces vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y ahora nos vamos por los datos. Entonces dice que construyamos el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito del crédito. Vamos aquí a donde tenemos ya nuestros datos de las calificaciones. Entonces nos vamos a ir a estadística básica y a una varianza, porque es lo que nosotros tenemos y que recuerden que no es como la campana de Gauss o algo así. Entonces, en este caso nada más tiene una sola cuestión, en donde dice que lo tengamos al 95% las calificaciones del fijo. Entonces vamos a seleccionarnos nada más que la tengamos y le vamos a poner en aceptar. A una columna pues ya tenemos nosotros los datos. Y aquí tenemos nuestro resultado en donde vamos manejando la desviación estándar del 92.2. Con esto nosotros ya resolvimos lo que viene siendo nuestro punto A. Y tenemos aquí el índice de confianza con el intervalo del 81.2 entre el 106.8, que son el intervalo entre las confianzas que tenemos que tenerlo. Pero como estamos hablando de chi cuadrada, nuestro intervalo cambia un poquito. Son muy poquitas las décimas que cambian. Entonces, en este caso son en el 81 en el intervalo y de este lado es 107.1. Entonces, es poco la diferencia que lo maneja como en chi cuadrada.
Ahora dice aquí que calcules el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener el 10% de error, de margen de error, y la desviación estándar en 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Entonces vamos a ir estadística, potencia del tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra, con la desviación estándar que nos dice del 75, con el tamaño del margen de error. Pues ahora queremos el tamaño de la muestra, con el margen, tamaño de la muestra, con el margen de error del 10 al 95. Aceptar. Y aquí tenemos que pues nuestro tamaño de la muestra para tener un margen de error de 10% tiene que ser 219 personas, digo 19 calificaciones, 219 calificaciones para poderlas manejar en este aspecto. Aquí algo moví que no me sale en lo igual, entonces vamos a ver, vamos a revisar. Control E para regresar a la acción. Dice que aquí tiene que ser una desviación estándar del 75 con el margen de error de 10. 75 con el margen de error de 10 y aquí del 95 le ponemos en aceptar. Y aceptar. Y sí, bueno, entonces creo el error fue en capturarlo de aquel lado. Entonces aquí tenemos el resultado. Como pueden ver, pues en este momento no, ok, no coincide. Muy bien, ahora sí vamos con el ejemplo. Dice el ejemplo aquí que el ejercicio de consumo de una casa. Utilice las cantidades mostradas de consumo de una casa en kilowatts en el archivo anexo y vamos a construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar en consumo y construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de un consumo de energía. En este caso, vamos a hacer el mismo procedimiento. Nuevamente, pues para contestar el inciso A tenemos que contestar el inciso B y aquí pues ya lo tenemos contestado. Entonces, mi desviación estándar sale de mi resultado de mi inciso B. Entonces, nos vamos a nuestra base de datos, Minitab, estadística, estadística básica, una varianza. Con los datos mostrados, bueno, aquí pues nos está pidiendo que sea el consumo de kilowatts, entonces vamos a agarrar esa columna y nos está pidiendo que sea el 95%, vamos a hacer que esté, si es, y le vamos a poner en aceptar. Y lo que les comentaba, aquí yo ya tengo mi resultado de mi inciso A y de mi inciso B, en donde me está diciendo el índice de confianza con el 95%, mi intervalo con el método usado de chi cuadrada va a ser de 576 a 867. Aquí está. Ahora dice, calcula el tamaño de la muestra necesario. Si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts con un nivel de confianza del 90%. Entonces, vamos a estimar la muestra. Nos vamos a Minitab, estadística, proporción, potencia y tamaño de la muestra, desviación estándar, queda de 250 kilowatts, vamos a ver estimar el tamaño de la muestra, así que los márgenes de error es del 10%, con la estimación del 90
no del 95, entonces vamos a modificarle aquí, 90. Y aceptar. Y aquí ya tenemos el margen de error para que sea del 10%. Tenemos que tener una muestra del tamaño de 1693 medidas de casas o de hogares para poder obtener un margen de error del 10%. Entonces, esto sería todo por mi parte en la parte número 1 de este proyecto. Muchas gracias.